Castilla y León es una de las comunidades con un mayor patrimonio cultural, pero patrimonio en muchas ocasiones significa antigüedad, y antigüedad, por supuesto, el paso del tiempo. Un paso del tiempo que, igual que a las personas, hace que en muchas ocasiones esos bienes acaben sufriendo daños. Por suerte, hay una legión de personas encargadas precisamente de eso, de luchar contra el paso del tiempo. Pintura, escultura e incluso piedra. Nada se escapa al control de unas personas que con las técnicas más avanzadas luchan contra el paso del tiempo y que, por supuesto, hacen que nuestro patrimonio perdure a lo largo del tiempo. Nuestro objetivo fundamental es la conservación de los bienes culturales y para ello pues hacemos distintos trabajos, distintas cuestiones. Los retos son el día a día. Para nosotros los bienes culturales, cada pieza que llega al centro se trata de la misma manera. Tenemos una misma metodología de trabajo que se inició por los primeros restauradores y por los primeros técnicos que iniciaron sus trabajos en los años 1988 y a partir de ahí nosotros seguimos la misma metodología. Lo primero que hacemos es conocerlas, saber a qué nos estamos enfrentando y a partir de ahí, a través de los estudios, a través de los análisis, a través de las técnicas que tenemos en el centro, lo que hacemos es conservar esas piezas. El objetivo es la conservación. Si es necesario restaurarlas, las restauramos, pero si es necesario hacer cualquier elemento para conservar esa pieza, para que luego en su exposición, en el día a día, pues también las hacemos. Aquí vienen a restaurarse o a estudiarse o a procesos de conservación los bienes que forman parte o que están en Castilla y León. Bienes muebles, algunos documentos de bibliotecas, de archivos de museos, pueden ser también telas, pueden ser esculturas, pinturas. Son mucho más que materiales porque la mayor parte de las piezas que vienen aquí tienen su historia y tienen su historia detrás y la gente que la ha conservado hasta ese momento detrás, que son fundamentales también para la conservación en el futuro de esas piezas. Tenemos un equipo en el que está formado tanto por restauradores, por especialistas, hay especialistas en pintura y escultura, especialistas en documento gráfico, especialistas en textil, especialistas en material inorgánico, en arqueología y luego tenemos una serie de áreas que son transversales que ayudan a conocer y a poder intervenir en los bienes culturales. Laboratorio de Física y Química aplicada al patrimonio cultural, laboratorio de fotografía. También tenemos un departamento de carpintería y luego tenemos el área, por supuesto, de administración, que es la que permite pues, que todo esto vaya un poco organizado, ¿no? Y ordenado. Cuando llega la obra al centro, lo primero el restaurador hace una inspección visual y marca los puntos, como dijéramos, más característicos para poder analizar una posterior muestra. Se toman en zonas donde ya haya un pequeño descorchón o un pequeño deterioro, si la obra está bien y pues no vamos nosotros a estropearla, para poder luego analizar posteriormente en el laboratorio los diferentes estratos, los diferentes pigmentos que puede estar formada la obra, para poder posteriormente intervenir en la restauración. Con esa micromuestra podemos llegar a analizar en el laboratorio los diferentes componentes o los diferentes pigmentos. Utilizamos
fotografía normal y corriente, o sea, quiero decir que lo único que lo hacemos con unas condiciones especiales, que es hacerlo en un plató. Es decir, aquí siempre que se puede, ¿eh? Unos días puede cambiar mucho el clima, tener sol, nubes o lo que sea, y aquí no, aquí siempre la condición es igual. Yo tengo que conseguir que las fotografías iniciales y las fotografías finales las haya registrado de tal manera que se note el cambio en la obra, pero sin que yo me invente nada. Que esto, que es una escala de color y dimensión, sea igual en la primera fotografía que hice hace 6 meses a la última fotografía final. Como veis, esta es la imagen, que la podemos ampliar para que veáis que lo que está presenta un aspecto como muy oscuro, con barnices muy oxidados, con mucho polvo. El primer sitio donde se ve lo que llega es aquí, en el taller o aquí en el plató, pero siempre se documenta, es lo primero. Lo que se ha hecho ha sido una serie de fotografías que no nos limitamos únicamente a la luz normal en el plató. Somos capaces de ver donde hay un repinte a simple vista. Otra cosa es que luego hagamos una segunda observación más detallada y digamos, mira lo que ha aparecido. Hay veces que lo que vemos con el infrarrojo son repintes o, como en este caso, estas zonas de aquí, que son los adornos que apenas se ven en el visible por ese barniz tan oxidado. Vemos que en la policromía tiene su dibujito que prácticamente no se aprecia con el visible. Las personas que trabajan en el Centro de Restauración de Bienes Culturales de Simancas obran verdaderos milagros, devuelven a la vida imágenes y figuras que casi estarían desaparecidas. Pero ¿cuáles son las mayores amenazas para cualquier elemento patrimonial? Las mayores amenazas, como para todo, es la edad, ¿no? Con el tiempo, con el uso, pues se va degradando. La erosión, por ejemplo, es un problema muy grande. La estabilidad. Siempre decimos que cómo construían los antiguos. Bueno, construían bien y construían mal. Las cuestiones de la cimentación no las controlaban mucho, porque ahora, si vamos a hacer un gran edificio, podemos hacer catas geológicas y saber qué es lo que tenemos debajo. Ellos no lo sabían, entonces pueden construir edificios en terrenos muy inestables que con el paso del tiempo se van cayendo. La contaminación en las ciudades, por ejemplo, para las catedrales, es uno de los problemas más graves también. Las palomas, todos lo conocemos, con la palomina, los nidos, pero también hay, desde mi punto de vista, un problema que no tiene que ver con lo que es la arquitectura, sino con la entidad del propio edificio. El edificio, la catedral, fue como la plaza mayor cubierta de las ciudades y ahora es un espacio turístico. Se les ha retirado la catedral a la gente que vivía alrededor, y solamente se ofrece a los turistas previo pago, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, está habiendo como un fenómeno, yo creo, de desapego de este monumento por parte de las grandes ciudades. Esto es de los turistas, aquí vienen los turistas, y en 50 metros alrededor de las catedrales es difícil ver algún local, alguien del lugar, y eso a mí me parece un problema también. Yo empecé a dibujar en la Escuela de Arte y Oficios a los 12 años y empecé a dibujar y bueno, pues el dibujo me llevó a una serie de vericuetos y estoy donde estoy porque la vida me ha ido conduciendo, también he ido eligiendo, pero que no es intencional, ¿sabes si se me explica? Yo siempre he tenido una relación con la catedral, porque ahí en la catedral había una especie de escola cantorum, de coro que había. Yo canté allí de pequeño en esa cosa, ¿no? Entonces el espacio de la catedral fue fascinante, ver todo aquello, tal, no sé qué. Y sobre todo cuando miras para arriba
lo primero que ves es las vidrieras, ¿no? Estás viendo ahí una cosa que está en el aire, que está flotando, aquello se mueve, el cromatismo y la luz ahí, que no tiene nada que ver con un cuadro, ¿sabes? Es otra magia distinta. Esa magia pues es excitante para un niño y para un adulto también, ¿no? Entré a trabajar, fíjate, en una de las casas mejores de Europa, que es como decir del mundo, que es Mamellán. Yo pertenecía al estudio, al estudio donde se dibuja los bocetos y los cartones. Y la primera vez que tuve eso con el vídeo fue allí, pero no trabajaba allí. Fui descubriendo por mi cuenta cosas que yo iba aprendiendo. Me preparé para ingresar en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid, San Fernando. Estudiaba por el día y trabajaba por la noche. Entonces, toda esa peripecia del dibujo, el vidrio, la pintura. Entré a conectarme con la pintura en la arquitectura. La pintura mural, porque soy pintor muralista. La pintura mural y la vidriera, que son dos componentes que forman parte del ámbito del universo de la arquitectura. El vidrio es un soporte muy especial, ¿no? No tiene nada que ver con los soportes de pintura opaca. Todo el mundo del vidrio, las técnicas del fuego son muy herméticas, están llenas de secretos y de secretismos. Es muy difícil que alguien te comunique su proceso, ¿no? Porque es muy personal también. El control total de la temperatura de un horno y las condiciones son científicas, pero con todo y eso hay accidentes. Y esos accidentes son que se han hecho cosas imprevistas. Ese misterio es muy importante. Es muy importante que se produzcan accidentes. Puede ser un elemento de progresión. Mi obra se hace a partir de la obra del soplador de vidrio, ¿sabes? Entonces ese vidrio tiene alma. El vidrio soplado a caña, a boca y a pulso son vidrios muy imperfectos, maravillosamente imperfectos. Tiene vida, ¿no? Entonces tú empiezas a dialogar con el vidrio y estás eligiendo la parte que más te interesa para ese trabajo. Si no existiera el vidrio, este espacio donde estamos nosotros estaríamos fríos. El vidrio es un cerramiento que proporciona al hombre un espacio habitado, iluminado y protegido. Un sentido eminentemente práctico y funcional. Se le empiezan a añadir cosas a través de la historia. Con el plomo se empieza a dibujar. El vidrio se puede tener colores y nace la vidriera, que es embellecer un cerramiento que es eminentemente práctico y funcional. Si libero a la vidriera del cerramiento, de la servidumbre del cerramiento, tengo una obra de arte pura. Rescatar o potenciar el valor estético, plástico y de obra de arte del vidrio es la labor del contemporáneo, del pintor vidriero contemporáneo. Aunque a veces no seamos conscientes, lugares como este, levantados hace cientos de años, utilizaron la más alta tecnología, claro, de su época, para ser levantados. Ahora nosotros somos quienes en pleno siglo XXI utilizamos también la más alta tecnología para que su legado permanezca vivo.
Principalmente de analizar las muestras que recogen nuestros compañeros o de documento gráfico o de restauración para poder dar un englobe total de la obra a la cual vamos a analizar. Cogemos la muestra de diferentes partes de la obra y por diferentes técnicas intentamos dar una visión global de lo que contiene la obra. Más o menos podemos llegar a analizar eso, o intentamos analizar eso, llegar a saber de qué está formada las capas subyacentes de la obra. Poder analizar cómo en aquella época, sin los medios que nosotros disponemos ahora, que tú ahora puedes analizar químicamente cada pigmento, ellos lo hacían de forma manual, ellos elaboraban sus propios pigmentos, cogían los minerales, les machacaban y conseguían hacer una obra de arte que ha perdurado durante siglos. Para nosotros eso aquí que analizamos las muestras es algo increíble. Hemos colocado la muestra en el microscopio y estamos observando diferentes estratos. Analizamos ópticamente lo que vemos. Aquí podemos observar la madera, porque aquí hemos llegado hasta la propia madera de la obra, un estrato blanco que puede ser una preparación de yeso con cola animal. Esto luego lo analizaríamos por otras técnicas para comprobar exactamente que lo que nosotros en un principio hemos analizado puede ser eso. Capas de policromía, tenemos una aquí anaranjada, otra como más oscura rosada y una azul con diferente granulometría según se observa aquí en la foto. Podemos darle un zoom un poquito más grande para poder observar más de cerca los diferentes colores. Cuando empezamos aquí, yo iba al museo y veía un cuadro, veía una escultura y la decía, uy, qué bonita, o fíjate que Gregorio Fernández qué bien hacía la obra. Pero cuando realmente llegas aquí y te das cuenta de que debajo de esa capa de pintura o de policromía hay diferentes capas, cómo está preparada la madera, que hay como una capa de preparación entre medias que es la base para que la madera pueda sujetar todas las capas de pintura que lleva por encima. Ya ves cómo vas al museo y ves la obra de diferente manera. Podemos medir las escalas, mediante esta medida podemos ir analizando los diferentes espesores para poder apuntarles y dar una información más concreta a la hora del informe final. Porque aquí vemos directamente las capas de policromía, capas de resina que a lo mejor tengan que ellos quitar a la hora de restaurar o está deteriorada en algún punto. Todo esto de una micromuestra concreta, no de toda la obra. Esta micromuestra, esta estratigrafía. En este caso es del manto del San José de Gregorio Fernández. Se suelen tomar muestras de diferentes partes de la obra para así datar un poco pues, diferentes pigmentos que hayan utilizado en una parte, en otra parte. Diferentes muestras dan un análisis global de la obra. Hay otra parte que es una parte más cercana a la fotografía, pues la fotografía científica. Es lo que en términos técnicos se llaman ensayos no destructivos, porque realmente no hacemos nada de daño a la obra. Cada una de estas técnicas nos aporta diferentes cosas que nos sirven tanto para el laboratorio de física y química como a los restauradores para tomar decisiones en función de los resultados que nos da. Hay veces que no solamente, mira, una de las técnicas que empleamos es la endoscopia. Tenemos un endoscopio y hay veces que miramos dentro de las obras, dentro de las esculturas. Y hay veces que te sorprendes lo que llegas a encontrar. Otra de las técnicas que utilizamos sería la fluorescencia inducida por ultravioleta. Se ven un montón de cosas. Una aplicación de ese barniz que no estaba muy homogénea. No sabemos con seguridad si es original o es que posteriormente se ha hecho un refresco, que se le llamaba, ¿no? No con mucho cuidado. Se ven perfectamente todas las escorrentías, todos estos churretes que presenta. Esto es una mano que presenta dos colores. Este sería el de la carnación original y este de aquí sería un repinte. Voy a poneros la otra para que la veáis. Pues porque aquí ha habido pérdidas de los dedos,
se han repuesto en una reparación antigua y se han pintado, pero la pintura, el pigmento que han utilizado respecto a la carnación original presenta una fluorescencia diferente. Fíjate cómo lo que se ve con el ultravioleta, fíjate cómo cambia el aspecto, cómo cambia la mano, que prácticamente en el visible no lo estamos distinguiendo, y aquí sin embargo sí. Cómo cambia la otra mano, en esta sí se nota más, porque aquí se nota que está repintado el dedo y este otro dedo de otro color. Aquí sí se notan más, aquí sí se nota que es un poco diferente. Eso es muy interesante desde el punto de vista del análisis científico para el laboratorio, porque ya les estamos dando una pista de dónde deben coger una muestra. Empezamos siempre por el microscopio óptico porque nos da una imagen real de lo que estamos viendo. Luego realizamos, por ejemplo, la espectroscopía de infrarrojos, en la cual analizamos la composición de las diferentes partes de la muestra. También utilizamos el microscopio electrónico de barrido, catalogar químicamente de qué está compuesto de los diferentes estratos. Analizamos los elementos químicos que componen las diferentes capas o estratos de la obra. Siempre tú a lo mejor ves algo dorado, ves algo que puede ser otro tipo de pigmento y de repente a lo mejor te aparece oro, o analizas una muestra y dices, ¿por qué me sale plata? Si es que aquí yo no lo veo plateado. Y resulta que es que en las capas subyacentes había como una especie de pan de plata que podía dar lugar a que, claro, luego químicamente en el SEM aparece plata en la composición. Y esto sería una radiografía. La radiografía la realizamos aquí en el centro de restauración, la digitalizamos y obtenemos estos resultados. La verdad es que es sorprendente porque tiene muchísimo detalle. Las partes más densas radiográficamente hablando, o sea, de mayor densidad radiográfica, se ven blancas. Esto que hay aquí son clavitos, ahí se ven unas puntas más pequeñas, eso es un broche que se ve a simple vista, que ilustra muy bien eso del blanco. Y otra cosa que vemos vemos más blanca la cabeza, por ejemplo. ¿Por qué vemos más blanca la cabeza? Porque hay una acumulación de material. ¿Qué es lo menos denso radiográficamente? Lo que está alrededor, el aire, que es negro. Entre ese negro y el blanco tenemos una escala de grises, una escala de densidades radiográficas. ¿Qué nos está indicando, por ejemplo, que nosotros veamos esta zona más oscura? Que, lógicamente, que está hueco. Lo vamos a ver muy bien. Toda la escultura está ahuecada. Eso es porque este hombre era un virguero, que hacía las cosas muy bien. Entre otras cosas, está vaciada porque la procesionaban. O sea, eran imágenes pensadas para procesionar. Entonces, esto nos permite observar la estructura, por ejemplo. Si hay daños estructurales, cómo están hechas. No hacemos únicamente una radiografía, hacemos dos. Hacemos el frente y un perfil, porque si no, no sabemos dónde está este clavo. ¿Está aquí delante o está aquí detrás? Doña Madalena de Ulloa había conseguido muchas reliquias. Propone un lugar donde venerar esas sagradas reliquias que ella había conseguido. Bueno, era la mujer de, porque fiel esposa, amante y obediente esposa hasta en la muerte. De hecho, el panteón, ella está enterrada ahí y la familia de su marido, pero nadie de su casa. O sea que era así. Pero esta mujer tenía una cabeza muy bien amueblada. Estaba muy segura de lo que quería. Entonces, aunque tenía el beneplácito, por supuesto, para construir los jesuitas,
pues es tan inteligente que va a dedicar todo su dinero a obras de misericordia. Aquí el Panteón, un colegio jesuítico, en Oviedo en San Matías, en Santander la Anunciación, hospitales en Valladolid, casas de la penitencia, rescata cautivos. Las obras las dirige ella, todo lo supervisa ella y yo la comparo con Santa Teresa de Jesús, que sola fue capaz de fundar muchos colegios. Pues esta viuda no se mete en un convento. Eran muy importantes las reliquias. Las reliquias solo las concedían a las grandes congregaciones religiosas o a los poderosos, ¿eh? Si pensamos que Felipe II tiene 8.600 y pico en el Escorial y era el rey, y ella educa al héroe de la cristiandad, que es hermano del rey Felipe II, Juan de Austria, consigue tantísimas reliquias a través de él y de los generales de la Compañía de Jesús, pues no vamos a hablar de 8.600 y pico, pero de un gran número de ellas sí, innumerables reliquias. Por si acaso, doña Madalena de Ulloa coloca la bula papal en la que dice que el que ose llevarse o hurtar, en este caso, ni siquiera prestare una reliquia de aquí, de este relicario, o de la iglesia o de las sacristías, será totalmente excomulgado y sofacto. Y quizás en el hecho de muerte sea perdonado por el Papa. Es decir, que eso era como el sello de garantía, la llave de seguridad, el candado que blindaba absolutamente las reliquias. Casi todas las piezas que tenemos tienen parte de madera, o sea, la escultura es madera policromada generalmente, marcos, tienen bastidores, incluso el documento gráfico y el material inorgánico. Entonces hace falta tener las mismas técnicas que se han utilizado. O sea, nosotros aquí en Castilla y León tenemos grandes escultores de la Edad de Oro de la escultura, Gregorio Fernández, Juan de Juni. Entonces supone tener, se hacían obras con muy buena calidad y tienes que ajustarte a eso también. En el caso de las esculturas tenemos que utilizar la misma técnica de montaje que las que tenían en origen. A veces ves en iglesias obras que se han hecho de forma muy artesanal, pero estos talleres trabajaban de forma muy profesional. Entonces, bueno, tenemos los medios para ajustarnos a eso. La primera obra que yo tuve fue con Juan de Juni y me impresionó mucho por la calidad. Gregorio Fernández, bueno, son obras de taller muchas veces, se nota la mano de Gregorio Fernández en las manos, en los rostros, pero todas tienen una calidad muy buena y no solamente la talla, sino también la policromía. Estas obras lo que tienen es que, claro, no son propias nuestras, tienen su propietario y valoras mucho lo que significa para la propiedad este tipo de obras. Esta en concreto, la Sagrada Familia, que es de la iglesia de San Lorenzo de Valladolid, bueno, pues para esa parroquia es muy importante, eso te lo transmiten. Entonces la obra, aunque hayas tenido obras muy buenas, siempre te quedas con el valor inmaterial que tiene la obra también. Si hay que intervenir en ellas a nivel de estructura, lo que haría el taller de ebanistería es por pequeñas faltas, algunas fisuras, grietas. En este caso esta obra ha sido intervenida con posterioridad a su ejecución. En algunas partes de esa ejecución que no ha sido muy esmerada tenemos que intervenir. Yo lo que estoy haciendo ahora es ajustar una de las manos que se le había sustituido la espiga original. Bueno, pues estoy ajustando la espiga que han añadido para que la mano quede en su posición correcta. Devolver la dignidad a la obra. O sea, hay obras que a lo mejor no necesitan ser restauradas, aunque estén deterioradas.
pero hay obras que si no se restauran no quedan, su lectura no es correcta. Entonces, en ese caso hay que saber muy bien hasta dónde tienes que llegar para devolver la dignidad a la obra. Deberías de ver la obra bien y no se debería notar nunca la intervención. O sea, quiero decir, la intervención tiene que pasar totalmente desapercibida. Cuando voy a un sitio donde hemos restaurado algo, siempre intento ir. Por ejemplo, es lo que te comentaba del retablo de Juan de Juni de la iglesia de San Antolín de Tordesillas. Yo cuando voy a Tordesillas intento ver el retablo porque tienen también su evolución. Entonces ves el trabajo que has hecho y a veces vas viendo cómo va envejeciendo a la vez que la obra. Es bonito verlo. El conocido mal de la piedra es una de las patologías a la que se enfrentan los edificios que están construidos en piedra. Normalmente hay distintos agentes que son atmosféricos mezclados con polución de calderas o del propio tráfico que se adhieren a la superficie de la piedra. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando accede el agua con estos agentes, se produce una especie de acidez y se descascarilla la piedra. En elementos materiales como pueden ser un lienzo no es ningún problema, o es un problema donde se puede tratar con medios mecánicos, pero cuando hay tallas, hay esculturas o hay elementos de relieve, esto supone un problema porque se puede llegar a perder y desaparecer por completo. Con lo cual, en estos casos tenemos que tener mayor protección. La mayor parte de los mortales utilizamos la fotografía para almacenar esos recuerdos de los lugares que hemos visitado. Pero en el Centro de Restauración de Bienes Culturales de Simancas hay un estudio y hay unos modelos muy especiales, pero no estamos hablando de una pasarela de la moda. Se documenta toda la intervención, desde el primer momento que la obra llega aquí al centro de restauración hasta el momento en que se va y durante el proceso. Hay veces que es muy sorprendente la transformación. De hecho, hay veces que es muy agradecido y otras veces no tanto. Hay veces que es muy agradecido porque no es lo mismo ver una pieza en un museo que estar trasteando con ella, tocándola. Por ejemplo, estas tallas estaban muy sucias inicialmente. Y aquí vemos un poco la diferencia. Así es como vino y así es como está quedando ahora. Fijaros de qué color vino el vestido, la saya, y qué color tiene. Es un color verde. Y en este caso, pues, fijaros el color, qué diferencia hay entre cómo vino a cómo está quedando. E incluso aquí ahora sí que se ve bien todo el dibujo ese de la cenefa que aparece ahí. O sea, estaba completamente cambiado, era muy distinto. Fijaros ahí cómo estaba. Eso es la acumulación de suciedad y barnices oxidados, básicamente lo que les pasaba. Verlo mucho más limpio, con los colores mucho más vivos. Además les vas cogiendo cariño, porque como estás continuamente manipulando la obra, quiero decir que al final la traes al plato, la giras, la mueves, te fijas en detalles que de otra manera no te fijarías. Más o menos es ahora como está, en este estado, que ha cambiado bastante. Y fijaros también aquí en la mano, como ya se ha retirado el repinte, y ahí aparece esa intervención en la que hicieron un retallado de los dedos y se los sustituyeron. Se hacen una serie de fotografías de proceso. Comparamos las tres, el estado inicial, un estado intermedio y casi el estado final, porque todavía le falta rematar algunas cosas. Vamos a ver algún detalle, por ejemplo, en la cara. Vamos a poner la cara, para que se vea un poco la cabeza, cómo ha cambiado. Cómo ha cambiado, o por ejemplo, cómo ha cambiado esta zona, ¿no? Esta zona, fijaros cómo va cambiando. Fijaros ahí el paño,
el paño de la túnica, fijaros cómo ha cambiado. Sí, hay capacidad de sorpresa, porque hay veces que te sorprende lo que puede aparecer. Estamos en la Basílica de los Santos Hermanos Mártires Vicente, Sabina y Cristeta, mártires de comienzos del siglo IV en la persecución de Diocleciano. Además de una historia preciosa que es interesante de escuchar, en honor suyo se construyó esto que tenemos a mi espalda, que es el cenotafio, monumento funerario sin restos. Tenemos pequeños detalles de este cenotafio que son muy interesantes, y uno de ellos es el que tengo a mi espalda, que es la rosa juradera. ¿Por qué es juradera? Pues porque esta iglesia es juradera, es una iglesia en la que se puede hacer el juramento de verdad o de fidelidad ante un juez o ante la toma de posesión de un cargo importante en la basílica o en la administración diocesana. Esta iglesia era juradera junto con otras 3 iglesias de Castilla y León. Una de ellas, Santa Gadea de Burgos, que es más famosa por la historia porque el Cid obligó a hacer juramento al rey, que no había tenido parte en la muerte de su hermano, que habría sido el heredero legítimo de la corona de Castilla y León, cosa que nunca le perdonó el rey al Cid. Pero esta también, junto con la de San Isidro de León, es iglesia juradera por ese fin. Quien venía aquí, ante la autoridad que le había traído aquí, que le había convocado aquí, tenía que venir y poner la mano aquí y jurar aquello que se le decía, o aquello que tenía que hacer. Juro decir la verdad en lo que se me ha preguntado en el tribunal, o juro hacer y cumplir todo aquello que está mandado, por ejemplo, en un cargo. Esta forma de decir verdad o de tomar juramento es una forma típicamente del lenguaje anglosajón, no del lenguaje que viene de la tradición romana. La tradición romana, de hecho, en la tradición romana la palabra juramento no tiene nada que ver con esta situación, sino la palabra juramento es algo así como nosotros diríamos como un documento en el que se testifica algo o se dice algo. En la tradición germánica, sin embargo, ya tiene que ver con lo que nosotros llamamos, y se llama en la historia, los juicios de Dios. ¿Qué es? Que nosotros comprometemos en juramento ante Dios algo, y ese Dios se simboliza en un signo. Aquí es la rosa juradera, por ejemplo, en Roma evidentemente es muy famosa la Boca de la Verità, pero que la tradición tiene la misma tradición. Son lo que se llaman las ordalías, es la palabra, digamos, más culta en castellano, pero que la palabra más conocida es juicio de Dios, que curiosamente viene de una raíz que en alemán significa juicio, la palabra original. Las piezas cuando vienen al centro algunas tienen problemas graves, otras tienen problemas pequeños, pero al final en su paso por el centro se transforman de muchas maneras y nosotros aprendemos mucho con ellas. Entonces es fundamental, cuando se va la pieza es un momento
muy interesante. A veces también estamos un poco cansados porque la obra ha sido complicada o nos ha creado muchos problemas o tenemos dificultades de otro tipo, ¿no? Es un sentimiento que es difícil de expresar, pero sobre todo es difícil de expresar el sentimiento cuando tú entregas la obra en un ayuntamiento, en una asociación, en un grupo de personas que realmente valoran esa pieza. Ese momento en el que tú trasladas a las personas lo que has hecho con las piezas, lo que han hecho todo el equipo multidisciplinar que trabaja en el centro, ese día es una satisfacción grandísima, porque se aprende muchísimo tanto de las personas que han cuidado de esa pieza como de las personas que han estado trabajando durante unos meses sobre ella.